definitivamente los ojos del mundo están puestos específicamente en estos dos países, en Rusia y en Ucrania. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Estados Unidos asegura que es inminente una invasión por parte de Rusia. Rusia, por su parte, dice que ellos no pretenden invadir, pero que los están orillando a tomar una decisión de este tipo. Ucrania asegura que está teniendo pánico su población debido a esta situación, que no saben en qué momento puede desatarse una guerra. Y es por eso que para ampliar el panorama de lo que está ocurriendo, vamos a enlazarnos a través de la virtualidad con el licenciado Francisco Lemus. Él es analista en crisis internacionales y nos va a ampliar un poco el panorama de lo que podríamos estar esperando en los próximos días. El día de ayer tuvimos una conversación con él nos ampliaba cuáles podían ser algunos de los escenarios, pero hay que tomar en cuenta que varias situaciones se han dado de ayer a hoy en tan solo 24 horas y esto podría cambiar el rumbo para bien o para mal entre estos dos países. Así que a continuación le damos la bienvenida al licenciado Francisco Lemus y me gustaría empezar, licenciado, preguntándole cómo ha cambiado efectivamente el panorama del día de ayer cuando tuvimos la entrevista con usted al día de hoy. Sí, aquí buena tarde. Es correcto, estas últimas horas han sido muy tensas en cuanto a cada segundo, cada minuto se tiene que ver cuáles son los avances. Indudablemente que la situación no ha cambiado y al contrario ha tendido a subir las alarmas. Indudablemente también nos encontramos con unas fuertes negociaciones en todos los niveles. La información que ha trascendido es que están negociaciones a nivel de la OTAN, Rusia, negociaciones en los grupos de acercamiento e incluso negociaciones con Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo con las últimas informaciones de las agencias internacionales, nos encontramos que Rusia sigue maniobrando su ejército en las fronteras, ¿verdad? Algo que podría darse como parte de su soberanía, indudablemente que a la puerta de otro estado, y todo hace ver que puede hacer una invasión. Esto aunado a las declaraciones que ha dado por parte del canciller alemán, Olaf Scholz, quien ha dicho que tendrá severas sanciones si Rusia hace la invasión a Ucrania. ¿A qué se refiere cuando habla Alemania y Estados Unidos de estas sanciones, licenciado? Bueno, yo creo que ahí Alemania creo que no tiene mucho que decir al respecto y en cuanto a invasiones. Eso lo dice la historia, no lo digo yo. Y hace 81 años la propia Alemania invadió la Unión Soviética pasando por Ucrania, ¿verdad? Entonces creo que ha sido muy desafortunado lo que ha dicho el canciller alemán en cuanto a que se invade Ucrania. ¿Qué le habrán dicho hace 81 años a los alemanes, ¿verdad? Sería la respuesta, pero el contexto actual nos dice que la misma Alemania está contra la espada y la pared porque Rusia es uno de sus socios muy importantes en el tema del gas, particularmente ahorita que está el invierno fuerte en Europa y sobre todo en Europa del Norte. Entonces Rusia es uno de los proveedores del gas a Alemania, ya tiene un gasoducto, el Stream 1, y hoy ya está el proyecto del Stream 2, que es para complementar ese gas. De tal manera que esa declaración del canciller alemán, pues hay que verlo bajo dos vertientes. Por un lado es un socio, y por otro lado pues tiene la presión de la OTAN y la Unión Europea de que diga algo, ¿verdad? Además de ello, de las sanciones que dice, el pasado mañana estará llegando a Moscú para entrevistarse con Putin, ¿verdad? Entonces sus declaraciones son contradictorias, ¿verdad? Que lo voy a sancionar, pero a la vez me voy a la capital Rusia a hablar, ¿verdad? Entonces es muy contradictorio y como te decía al principio, creo que históricamente Alemania no es un interlocutor ante esta crisis ante Rusia por los antecedentes que se tuvo durante la Segunda Guerra Mundial y que si nos vamos al análisis, justamente ese es el resultado de esa acción que en aquel entonces la Alemania nazi tuvo, ¿verdad? Entonces así es la historia y aquí. Licenciado, tomando en cuenta esta situación que usted nos comenta, se han tenido diferentes conversaciones vía telefónica entre Estados Unidos, Ucrania y bueno, definitivamente también Rusia y Ucrania, pero pareciera no llegarse a acuerdos. ¿Podría ser inminente, como lo ha dicho el presidente Biden, una invasión durante la próxima semana de Rusia a Ucrania? Podría hacerlo, de eso está sobre la mesa, pero también no podría hacerlo, ¿verdad? O sea, al final creo que estamos especulando y sobre todo
creo que es muy alarmista por parte de Estados Unidos y sus aliados. Claro, es evidente que si yo pongo tropas en la frontera es que me van a invadir, pero no necesariamente. Yo creo que estamos ante una etapa del conflicto, de la crisis que llamamos como guerra psicológica, ¿verdad? En ese sentido, incluso ya algunos expertos han llamado de la guerra híbrida, ¿verdad? Entonces, no necesariamente la acumulación de tropas en una frontera nos indica, ¿verdad? Pero claro, cualquier cosa puede pasar en ese sentido. En un caso hipotético de que Rusia cruce la frontera, tampoco va a ocupar todo el país, ¿verdad? Seguramente tendrá ocupación de algunos territorios, de algunos kilómetros de la frontera, pero no, eso es lo que históricamente a veces se ha encontrado, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, la crisis está compleja en este momento y aquí. Y precisamente hablando de esa guerra híbrida que ya se habla, de hecho, incluso el presidente ucraniano decía que su población tiene pánico por todo lo que está ocurriendo. ¿Cuáles otras estrategias se pueden tener además de la invasión militar cuando se habla de una guerra de este tipo? Es un nuevo concepto, ¿no? Aparentemente es un nuevo concepto, esto de la guerra híbrida, pero esto es de hace mucho tiempo. Eso me recuerda yo cuando estuve en el colegio de guerra en Washington. Uno de mis profesores, el general Kelly, nos hablaba de eso, ¿verdad? Esto de la guerra híbrida se viene haciendo desde hace muchos años, en cuanto a que un conflicto no solamente es los tanques y los aviones, las balas y las bombas, ¿verdad? Sino que a la par de la conflictividad hay una serie de operaciones complementarias y que desde una perspectiva integral ayudan a contribuir en esa lucha. Me refiero a las operaciones psicológicas, me refiero a la desinformación, ahora en este caso de los drones, y todo, incluyendo las falsas noticias, las fake news. Eso es parte de lo que los autores muy recientes hablan de una guerra híbrida, ¿verdad? Que vamos a atacar en todos los frentes, ¿verdad? Incluyendo si hay que inventar noticias como lo que estamos viendo ahí de un alarmante, es válido esto. También el flujo migratorio quizá pueda ser también una parte de esa guerra híbrida. Ya decíamos ayer que un submarino norteamericano fue captado en aguas territoriales rusas, ¿verdad? Eso es un incidente grave, ¿verdad? Sin embargo, esto no trasciende, pero es parte de esa guerra psicológica. Y algo que estamos muy con el tiempo es los ciberataques, que son también parte de esto que los autores expertos llaman la guerra híbrida, ¿verdad? Atacar todos los elementos en donde se establece una delgada línea entre la guerra y la paz, ¿verdad? Y la característica de esto es que no se sabe quién va a ser el primero que va a tirar la primera bala, ¿verdad? O sea, quién va a iniciar este conflicto. Es parte de la argumentación, de acuerdo con los teóricos de estrategas militares, ¿verdad? Esta guerra híbrida. Licenciado Francisco Lemus, analista en crisis internacionales, nos ampliaba el panorama en relación a esta crisis política que se está viviendo entre Ucrania y Rusia. ¿Qué pasará en la próxima semana? Pues nosotros estaremos brindándole todo el desarrollo de la información sobre esta situación que se está dando a nivel mundial, y es que definitivamente se habla ahora de esta guerra híbrida que ya nos ampliaba también el licenciado un poco más el concepto de todas esas estrategias que pueden estarse involucrando, que pueden estar afectando directamente a Ucrania. Vamos entonces con esto a hacer un corte comercial. Volvemos enseguida con más noticias de su interés.